Buenas noches. Está bien, Jorge. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, que es anatomía eh, a- asociada a la medicina estética. Y vamos a ver también unos puntos fundamentales enfocándolo a los diferentes procedimientos que también vamos a realizar como médicos estéticos en su consulta, ¿no? La clase pasada hemos visto ya parte muscular, parte ósea. Hemos visto la anatomía, pues, ¿no? Del rostro y, bueno, las diferentes iatrogenias que puedan suceder por no conocer adecuadamente esto. Voy a entrar, sí, disculpen, desde donde nos hemos quedado en la clase pasada, que es abdomen, ¿ya? Y después vamos a ver pelvis y el sistema linfático. Empecemos entonces. Se puede ver bien, ¿verdad? Sí, doctor, se ve bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Bueno, viendo el parte de la anatomía del abdomen, vamos a ver la pared anterolateral, ya que tiene planos. Por favor, hay que recordar cada uno de estos planos que son muy importantes para cada procedimiento que nosotros vamos a realizar. Ya, el abdomen, ¿sí? El primer plano, el más visible para todos va a ser la piel, como en todo a nivel corporal. Bajo esto vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver que este tiene una capa adiposa, una capa fibrosa. Ya vamos a ver también que vamos a encontrar bajo esta aponeurosis. Ahí vamos a encontrar también a los músculos, al músculo recto del abdomen, a los oblicuos, tanto externos como internos, o también llamados mayores o menores. También vamos a encontrar la fascia transversalis, ¿sí? Que es muy importante como sostén. De ahí también vamos a encontrar tejido preperitoneal y el peritoneo, que es importante, ¿no? Que va a separar estos planos con todo el contenido abdominal que podamos encontrar, pues, ¿no? Nosotros en cada procedimiento que podamos trabajar a nivel de abdomen, hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos el conocimiento de estos planos, vamos a poder perforar, ya vamos a perforar el peritoneo y esto es una emergencia. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso vamos a ver ahora, terminando esto de estas diapositivas, les voy a colocar unos videos y otras diapositivas para que ustedes puedan ver, ¿no? En los diferentes procedimientos que vamos a realizar. Para ir adelantándoles, recuerden que un procedimiento mínimamente invasivo y muy conocido quizás por ustedes es la hidrolipoclasía, ¿no? Es uno de los procedimientos que sirven mucho para poder realizar la disminución de tejido graso localizado. Ya cuando nosotros no vamos a llegar al quirófano todavía en nuestros pacientes, pues, ¿no? Y obviamente, mediante la técnica adecuada, tenemos que evitar la perforación del peritoneo, pues, ¿no? Si vamos a trabajar sobre tejido graso, ustedes tienen que recordar que debajo de la piel nada más encontramos la grasa. Entonces, vamos a ver, ya, esos son los planos. Este, hay una inervación que se va a dar desde el séptimo al onceavo par intercostal, ¿sí? De nervios intercostales. Así que tienen que recordar, ya hemos visto la parte torácica la clase pasada, y dependiendo de cada porción intercostal va a haber su inervación, pues, ¿no? Y entonces estamos viendo que hay del séptimo al onceavo par intercostal, vamos a producir y vamos a dar esa inervación tanto sensitiva a nivel del abdomen, ¿no? También vamos a encontrar que va a estar inervado por los nervios subcostales, por el nervio iliohipogástrico, que va a ser la porción de los cuadrantes inferiores del abdomen. Esto es importante, ¿ya? Porque lamentablemente cuando producimos alguna alteración o lesión de estos nervios, nosotros vamos a perder la sensibilidad, pues, de la persona en la zona donde hayamos causado esta iatrogenia. No es tan severo, por así mencionarlo, ya, así que tengan mucho cuidado de igual forma. Lamentablemente, tras todo procedimiento,
ya sea colocar hilos tensores, sea colocar, bueno, trabajar con la hidrolipoclasía o, bueno, con mesofármacos, ya vamos a producir cierta y leve lesión nerviosa, ya por lo cual la persona puede perder un poco de sensibilidad en las zonas donde nosotros estamos trabajando. Les menciono esto porque sí, se puede trabajar con hilos tensores y lamentablemente una de las complicaciones inmediatas es la pérdida de la sensibilidad de la zona, ¿no? Y vamos a ver cuando llevemos la parte de hilos tensores que hay diferentes formas de cómo trabajar a nivel abdominal y en qué circunstancias también. Ya cuando vamos a tener un abdomen flácido, cuando vamos a tener un ombligo caído, etcétera, podemos trabajar con hilos tensores, ¿no? Para poder trabajar sobre esto. Lamentablemente, con procedimientos mínimamente invasivos, ya no hay que tener un poco más de cuidado. Ya cuando ustedes sabrán que cuando se realizan las lipotransferencias, lipoesculturas, etcétera, habrán visto, ¿no? De que siempre pueden tener también esa iatrogenia de la perforación del peritoneo. Casos muy sonados como los que han habido anteriormente acá en el país, que si no nos damos cuenta puede llegar a perder la vida la persona. Ya, por eso les digo, es una emergencia. Ya nosotros tenemos que ver que evaluar clínicamente a nuestros pacientes tras la aplicación de las sustancias o tras realizar algún procedimiento, tenemos que evaluar de que esa pérdida de la sensibilidad, bueno, que el abdomen no esté tan rígido, de que, bueno, la persona puede eliminar flatos, etcétera, porque saben que podamos perforar ya el peritoneo como una complicación. Esto es importante, el estuche de los rectos como parte muscular se los coloco, ya, porque es muy trabajado con la ultrasonografía, ya. Mm, Ustedes sabrán que hay formas de cómo trabajar con las ondas sonoras, del ultrasonógrafo, ya, del cual también puede ayudar a disminuir la grasa localizada, uno, pero también hay estudios grandes, ya, de que, bueno, podemos realizar marcaje abdominal con ultrasonografía. Ya así que se realizan diferentes sesiones y podamos tener resultados adecuados ya y óptimos. Así que por favor, por eso les coloco esto de los estuches de los rectos. Es importante, ya porque al final es uno de los músculos que más nosotros queremos trabajar y marcar en la zona abdominal. Ya vean que, bueno, son 3 hojas a cada lado. Como ven, es un conjunto de 6 hojas de estos estuches de los rectos que en los 3/4 partes superiores de esta, ya vean en esta imagen que estamos viendo, eh, las hojas pasan por delante. ¿Qué les estoy mencionando? La vaina, ¿no? La vaina, el arco de Douglas que se va a formar, que es un tejido tendinoso. Y las del cuarto inferior, estas 6 hojas pasan por detrás, ya, pues, ¿no? Quedando por detrás de la fascia transversalis. Eso es importante también cuando nosotros vayamos a realizar algún tipo de procedimiento, ya que la cuarta parte inferior es un poco más sensible y tenemos un poco más de riesgo de poder generar algún tipo de iatrogenia. Bueno, veamos. Los músculos externos, ¿no? Tenemos el músculo oblicuo externo, ya que es el más grande a nivel abdominal, que está por encima, por así mencionarlo, eh, de toda el plano anatómico del abdomen. Vean que es un músculo lateral, como estamos viendo en la imagen, que recorre desde la quinta a la 12ª costilla ventromedialmente hasta la capa anterior de la vaina y los músculos rectos del abdomen. ¿Ya? En su origen va a estar estrechamente conectado con los músculos tanto serrato anterior y el dorsal ancho. Estos, el serrato y el dorsal, van a ser músculos de la parte torácica, ¿no? Que ya hemos visto. Ventralmente, el músculo oblicuo externo forma una gran aponeurosis, que se extiende medialmente hacia la lina alba, caudalmente hacia la cresta ilíaca, ¿no? Y también puede llegar, como ven, al hueso púbico, ¿no? En la parte de abajo. Si ustedes ven, sus inserciones son muchas, ¿ya? Así que bueno, es un músculo amplio también, pues, ¿no? Y bueno, lamentablemente no tenemos mayor incidencia sobre estos solo para que ustedes los puedan conocer, ¿no? Así como hay un músculo oblicuo externo, también hay un músculo oblicuo interno, que es un poco más pequeño,
Ya como pueden ver en la imagen, también va a estar al costado de la zona abdominal, que esta va a ocupar un poco más la cara interna ya de los músculos. Es más pequeño y la dirección de sus fibras es contraria a la del oblicuo mayor. Tiene su origen en toda la cresta ilíaca, como pueden ver, ya se va a originar desde la cresta ilíaca. También llega por la parte trasera a la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y tanto sacro también, y se va a insertar en la cara posterior de la línea alba por detrás del recto anterior. ¿Qué función va a tener? Quizás no la mencioné, también la del oblicuo mayor. En forma unilateral, ya va a ayudar a la inclinación del lado de o rotación de. ¿Sí? Y de forma bilateral va a ayudar a la flexión del tronco. Ya, la misma función va a tener el oblicuo mayor. Los músculos rectos, ya hemos mencionado pequeñas características de este, pero ustedes vean que estos estuches tienen su origen en el borde superior del pubis, como ven, por medio de un pequeño tendón, ya en la parte inferior, a nivel del pubis, que puede medir aproximadamente 3 centímetros. Se inserta en la cara anterior de la quinta, sexta y séptima cartílago costal, y también, como pueden evidenciar, en la parte superior también llega al apéndice sifoides, que es parte del esternón, del esternón, perdón. Y esto va a estar cubierto por una fascia común que le da a esta zona una mayor contención. Ustedes saben que este músculo va a producir eh, como una faja natural. Ya va a contener las vísceras, todo el contenido abdominal y también va a ayudar a que podamos tener una posición erecta. Ya es importante por eso trabajar este tipo de músculos al igual que los músculos de la columna, ¿ya? Porque estos van a hacer de que nosotros mantengamos una posición erecta y que no exista desviaciones a nivel de la columna vertebral y que no se pueda incrementar tanto lordosis o sifosis de esta, ¿no? Así que vean, es importante su trabajo. El músculo transversal abdominal, van a ver, este es un músculo que está un poco más profundo. Ya hemos visto que tenemos los oblicuos que están superficiales, el recto también. Tras disecar cada uno de estos, en la profundidad vamos a encontrar el transversal abdominal. Ya este va a tapizar la cara interna del abdomen, entre las costillas y la pelvis. Este músculo se va a originar en la cara interna, ¿no? Aproximadamente alrededor de la sexta costilla, ¿no? Se va a originar y se va a insertar en la línea entre los rectos también. ¿Cuál va a ser su función? Esta va a ayudar a mantener una buena postura, tal cual como hemos visto en el músculo recto del abdomen. Bien, entonces yo quiero que recuerden acá a nivel abdominal, vean que en la parte muscular hay, bueno, una gran cantidad de grupos musculares importantes, pero ustedes tienen que recordar que los tratamientos amplios solo se van a dar en la parte subcutánea, ¿ya? No vamos a trabajar a nivel muscular, lamentablemente, en la parte de abdomen. Ya en la parte de procedimientos médicos estéticos, lo que nosotros queremos acá es de que, bueno, hay una disminución del contenido graso, ¿sí? Que pueda estar dentro de. Ya, así que por favor, recuerden que hay procedimientos muy importantes, ya como la hidrolipoclasía, ya que va a ayudar a disminuir contenido graso. Cuando lleguemos a la clase de hidrolipoclasía, vamos a ver de que, bueno, dependiendo de las medidas, ya de las medidas de los pliegues cutáneos que vamos a medir, vamos a realizar el procedimiento. Puede ser por mesoterapia, puede ser por hidrolipoclasía o también determinar ya a un futuro si, bueno, de llevar al quirófano al paciente, ¿no? Para que se realice una liposucción, etcétera. Y bueno, con hilos tensores, también como les estaba mencionando, hay también circunstancias como un abdomen flácido, ya que podamos nosotros trabajar. Importante, por favor, para que ustedes puedan realizar. Bueno,
Tras terminar lo que es abdomen, nosotros vamos a ver pelvis. En pelvis también hay muy poco para poder trabajar, ya, pero es importante también que recordemos porque eh, agrandamiento de glúteos es un tema muy comercial hoy en día. Ya, la verdad que a consultas le van a llegar para poder trabajar con peptonas. Algunos siguen trabajando con biopolímeros, la verdad que cuando ya no debe de realizarse ese tipo de procedimientos, ya, pero podemos trabajar con mesoterapia, podemos trabajar eh, con sustancias de relleno como el ácido hialurónico, podemos utilizar la policaprolactona, podemos utilizar también hilos tensores a nivel glúteo. Es muy importante que nosotros también reconozcamos los planos y también ver de que, bueno, la parte nerviosa a nivel glúteo es totalmente importante recordarlo, porque nosotros sabemos de que si realizamos una lesión a nivel del ciático, podamos causar en el paciente una leve o hasta una severa parálisis, ¿no? Así que tengan cuidado con eso. Ya lo vamos a ir viendo en cada procedimiento y vamos a ver ahora un poco más adelante algunos videos que quiero que ustedes reconozcan ya para poder ir evaluando cada procedimiento. Por favor, les pido si me puedan dar solo 10 segundos, me voy a tomar un vaso de agua, la verdad estoy un poco mal, espero me puedan comprender. 10 segundos, por favor. Gracias. Ya bueno, entonces vamos a realizar la parte de la anatomía de la pelvis. Perdón. Veamos, la parte de anatomía de la pelvis, ¿sí? Primero la parte ósea, es muy importante que podamos recordar. Veamos que vamos a tener a los huesos coxales, ¿no? O al hueso ilíaco. Miren, este hueso, visto por su parte tanto interna o externa, ya va a ser un hueso plano con forma cuadrilátera, ¿sí? Va a tener un borde superior, como pueden ver, que es la famosa cresta ilíaca. Para nosotros es importante poder recordar qué es la cresta ilíaca, ¿ya? Porque para nosotros va a ser un reparo anatómico importante. Vamos a ver que vamos a encontrar también bordes inferiores, que va a ser la rama isquiopivoiana. Vamos a ver bordes anteriores, ¿ya? En su borde anterior vamos a encontrar a las espinas ilíacas anteriores, tanto superiores como inferiores. Estos van a ser reparos muy importantes. Más que nada para la técnica de inyectoterapia, ¿no? Y para nosotros cuando realizamos algún tipo de procedimiento de igual forma. Tenemos que recordar estos reparos para poder tener la seguridad de que no estamos trabajando o que estamos trabajando sobre un cuadrante de seguridad. Vamos a ver que en sus bordes posteriores también encontramos espinas ilíacas, ya posteriores, superiores e inferiores. También podemos encontrar la espina isquiática y tuberosidades tanto isquiática también. En su cara externa, que es la parte extrapélvica que va a tener el acetábulo. Este acetábulo que podemos evidenciar en la imagen que va a ser la que se va a tener va a tener, va a sostener a la cabeza del fémur, ¿no? Es importante recordar esto. Bueno, quizás para medicina estética no tanto, pero la verdad que para parte traumatológica sí, ¿no? La cara interna, que va a ser la cara que va a dar al contenido intrapélvico, acá vamos a encontrar la fosa ilíaca, vamos a encontrar los músculos ilíacos y también vamos a encontrar la famosa línea innominada y el agujero obturador por donde va a pasar este músculo obturador interno. Parte ósea totalmente importante que podamos recordar cada uno de nosotros. La verdad que en la nivel de la pelvis va a tener diferentes formas. La verdad que son cuatro, ¿sí? Ginecoide, platipeloide, etcétera, ya andrógena. Así que ustedes van a determinar, bueno, la verdad que muy importante según esta parte ósea, ¿no? Vean que también de estos huesos coxales nosotros vamos a tener al sacro, ya, y a la coxis. Miren, estos van a ser, ¿cómo mencionarlo? Van a ser la continuidad de la columna vertebral.
ya los huesos, el hueso sacro, como el que vemos que es el que está al medio, ya que va a estar formado por la fusión de cinco vértebras sacras, ya. Va a tener una forma triangular en cuña, ¿sí? Va a haber un borde superior en un cuerpo de la vértebra S1 hasta el S5, ¿ya? Vamos a encontrar acá el promontorio, la parte anatómica y el promontorio clínico, obstétrico, ¿ya? Que son importantes reparos anatómicos para cuando nosotros, bueno, realicemos una pelvimetría, ¿no? Pero bueno, tiene sus bordes laterales, en el cual hay articulaciones sacroiliacas. Vamos a ver que tiene un vértice inferior. Vamos a encontrar una articulación sacrococígea, ya que el coxis o la colita, esta última que estamos viendo en la imagen de abajo, va a ser este hueso impar, ¿no? Que va a estar formado, que va a ser una fusión de cinco vértebras. Sí, lamentablemente es un vestigio de la cola, ¿no? Más importancia no tiene, ya, excepto cuando podamos producir, bueno, alguna luxofractura de esta, ¿no? Suele pasar cuando el paciente se cae. Ya, bueno, recordando esta parte ósea, nosotros tenemos que ver que tenemos una pelvis tanto verdadera como una pelvis falsa. Ya, cuando nosotros veamos que tenemos esa pelvis falsa, es la parte superior, ya, donde no vamos a encontrar órganos pélvicos, ¿ya? Y la pelvis verdadera, sí, pues vamos a tener ahí los órganos intrapélvicos importantes. Esta pelvis va a ser una estructura ósea, ya que va a estar formado tanto por ligamentos, fibras, va a estar dividido por el estrecho superior de la pelvis, ¿no? Que es la pelvis mayor, que les decía, que es la falsa, que va a corresponder a la porción inferior de la luna. No encontramos contenido pélvico acá. En la pelvis menor sí vamos a contener las vísceras pélvicas. Ya ahí vamos a encontrar pues útero, ovarios, etcétera, ¿no? Vejiga, etcétera. Esta pelvis verdadera, también denominada pelvis menor, va a tener límites, ¿ya? Va a haber un límite ante el inferior, que va a ser el pubis, y un posterior superior sacro y coxis, ¿ya? Vamos a encontrar agujeros muy importantes, como vamos a ver los agujeros obturadores, ciáticos, tanto mayor y menor. De estos va a ser importante recordar porque va a pasar la parte nerviosa, ¿no? Que es el nervio ciático que nosotros tenemos que tener en cuenta. El estrecho superior de la pelvis, que va a ser la pelvis falsa, sí, va a estar formado por el tubérculo de la pubis, la línea pectínea, la línea arqueada o innominada, ya que es importante que la recordemos que también va a estar dentro del sacro, ¿no? Ya les mencioné. Y bueno, sus márgenes del ala del sacro. La pelvis verdadera, como les decía, vamos a encontrar la parte nerviosa importante y músculos también que va a ser de total importancia recordar por el sostén de cada una de estas porciones. Veamos acá músculos importantes, músculo glúteo mayor. ¿Por qué es importante para nosotros recordar este tipo de músculos? Bueno, nosotros tenemos que conocer la configuración de nuestros músculos, porque dependiendo de cómo tengamos nosotros el músculo, vamos a determinar primero su fuerza, según la contracción del músculo. Ya, el tono del músculo también es importante, así como si estaríamos realizando cualquier examen físico. ¿Por qué? Si tenemos poca fuerza y tenemos, disculpen, si tenemos poca fuerza y lamentablemente no hay buen tono muscular, vamos a tener un glúteo caído, ya un glúteo flácido. Puede ser por la parte muscular y también puede ser por la parte dérmica, la parte de la piel, ya, pero para nosotros es importante, porque cuando vayamos a realizar algún procedimiento, cuando vayamos a realizar algún procedimiento de agrandamiento de glúteos en esta zona, o también puede ser como disminución de celulitis a nivel de, nosotros tenemos que trabajar pues con sustancias de relleno, ya les dije, que acá quiero que quede claro, miren, porque hay técnicas importantes en agrandamiento de glúteos. Quizás algunos ustedes van a escuchar ya que se puede trabajar con sustancias de relleno a nivel subdérmico, pero también podemos trabajar con sustancias de relleno intramuscular.
No sé si me estoy dejando, no en el músculo, sino entre los paquetes musculares de la zona glútea, para poder tener. Por eso es que tenemos que reconocer la parte anatómica adecuada. Ya, las sustancias de relleno tienen un tiempo en el cual se van a absorber, ustedes saben, se van a reabsorber, se va a eliminar por la vía linfática y también por la vía urinaria. Ya, eso es con las sustancias de relleno, pero si colocamos sustancias como, a ver, ¿cuál? Las peptonas, que también es un tema también muy conversado, pues ustedes van a ver de que, bueno, la absorción de estas tiene que ser a nivel subcutáneo, ¿no? Ya les estoy dejando entonces, porque la sustancia de relleno o es subcutáneo o puede ser entre los grupos musculares, ¿no? Es importante que recuerden, porque van a tener quizás algún colega conocido o algún profesional también que les pueda comentar de que, bueno, no se realiza entre los paquetes musculares y otros que sí, pero ya está descrito, no tengan problema con eso. Y tienen que recordar, obviamente, el músculo glúteo mayor, que es el más importante para nosotros. Ya una vez que realizamos algún tipo de procedimiento, ustedes tienen que indicar a su paciente, ya de que pueda ir pues al gimnasio a realizar algún tipo de ejercicio específicamente para esto, ¿no? Como les decía, el músculo glúteo mayor es un músculo, el músculo más superficial y más grande, pues, de la zona glútea. Se va a originar por la cara posterolateral del sacro y la coxis. Se va a insertar en el tracto iliotibial, la tuberosidad glútea del fémur. La acción de este músculo glúteo puede ser la articulación de la cadera, la extensión, rotación externa, abducción y aducción de fibras del músculo. Se va a inervar el nervio glúteo inferior por el lumbar 5 y sacro primera y segunda, ¿no? ¿Qué lo va a irrigar? Las arterias glúteas inferiores y superiores. También tenemos que tener mucho cuidado. Así como en toda técnica que nosotros trabajamos con aplicación de sustancias de relleno, ya les estaba mencionando, ¿no? Si nosotros trabajamos sobre algún vaso sanguíneo, tenemos que aspirar primero, ¿no? No podemos trabajar sobre esto. Ya les decía la clase pasada, ¿no? Si es que, bueno, sale un poco de sangre a la jeringa, lo único que podrían hacer ustedes es cambiar la zona y seguir trabajando. No se preocupen, la sangre se va a absorber, a pesar de que nosotros coloquemos sustancia con pequeña cantidad de sangre, ¿no? No se preocupen. No desechen el contenido, no desechen la jeringa. El músculo glúteo medio, vean que es un poco más pequeño y está en mayor profundidad. El origen va a ser en la cara del glúteo del ilion. Vamos a ver, se está escuchando, sí. La cara glútea del ilion entre la línea glútea anterior y la glútea posterior. Se va a insertar ya en la zona lateral del trocante mayor del fémur. ¿Qué acción va a tener? Una articulación coxofemoral, la abducción del muslo, la rotación interna del muslo. Y importante es que va a producir estabilización de la pelvis, ¿no? Se va a inervar ya por otros nervios que va a ser el lumbar 4 y hasta el sacro primero, ¿no? Se va a irrigar también por la arteria glútea superior y hay una anastomosis trocantérica, como ya estamos viendo, que también va a tener cierta inserción en el trocánter del fémur. Vamos a ver de que también parte de las arterias de este va a irrigar a este músculo glúteo medio. Mayor profundidad y mucho más pequeño es el músculo glúteo menor. Se va a originar en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Se va a insertar, ¿sí? Va a tener una cara anterior del trocante mayor del fémur, ya como el glúteo medio. Va a haber una función de la articulación corsofemoral. Va a haber abducción, rotación medial y va a producir también estabilidad de la pelvis. Y tal cual como el músculo glúteo medio va a ser inervado por el lumbar 4 hasta el sacro primero. Importante que nosotros recordemos esto también, que va a ser el nervio ciático, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros producimos alguna lesión, ya le dije, ¿no? Vamos a tener esta lesión nerviosa que va a producir a nuestro paciente limitación funcional del miembro, ¿ya?
Por eso es importante que nosotros recordemos que eh, hay cuadrantes de seguridad a nivel glúteo y que también nosotros en el cuadrante súper externo va a ser nuestro cuadrante de seguridad. Por eso es que en esa zona se coloca pues las ampollas, ¿sí?, intramusculares en 90 grados y no tenemos alguna lesión a nivel de nervio ciático. Los otros tres cuadrantes restantes que no hemos mencionado van a ser zonas inseguras. No tenemos que trabajar ya, no tenemos que trabajar sobre ese tipo de zonas ya a nivel intramuscular. Pero cuando vamos a trabajar con sustancias de relleno, cuando vamos a trabajar con otras sustancias para el agrandamiento del glúteo, ya no olviden que todo lo puedan realizar a nivel subcutáneo. Y hay jeringas, las 30 perdón, agujas, que va a ser las 30G1 medio, ya que son las adecuadas, poder trabajar pues para sustancias estimuladoras como de mesoterapia, así podemos eliminar celulitis, ya, entonces, o con peptonas de igual manera, ya, ustedes trabajan con esta jeringa que es 30G medio y pueden trabajarlo a nivel de 30 grados sin ningún problema, perdón, 90 grados sin ningún problema y ya van a realizar pues la técnica sin ningún problema. Ya, eso es importante, entonces parte de la anatomía. Recuerden que hay procedimientos muy importantes acá. Solo hay que tener cuidado con el nervio ciático y con, bueno, la no colocación de sustancia a nivel de vasos sanguíneos, porque recuerden que podamos realizar una necrosis de estas, ¿no? Con las sustancias de relleno. Siempre tengan cuidado, porque toda sustancia de relleno, sea grasa, sea, bueno, algún ácido hialurónico o otros, ya todos pueden producir una obstrucción del vaso donde estemos trabajando. Bueno, veamos también que tenemos el sistema linfático, que es muy importante. Ya, el sistema linfoide, sí, va a estar formado por conjuntos de linfocitos destinados a luchar contra patógenos, ¿no? Y a evitar la diseminación de infecciones, y pueden ser clasificados como órganos linfoides primarios, ¿no? ¿Cuáles? La médula ósea, el timo, donde se va a producir la síntesis y maduración de los linfocitos, ¿no? Como órganos linfoides secundarios donde ocurre la activación de estos linfocitos, pues, ¿no? Los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios ampliamente distribuidos por todo el cuerpo. Vamos a encontrar ganglios linfáticos, las cadenas linfáticas. Recuerden que va a ser tal cual como una cañería y una fosa de recepción, digamos, los ganglios linfáticos, y la cañería va a ser los conductos linfáticos. Toda la linfa, ¿sí?, la sustancia de desecho, por así mencionar, va a llegar a estos conjuntos de ganglios linfáticos para que puedan ser excretados, pues, ¿no? Y es ahí donde, bueno, también puede eliminarse por nivel tanto renal, ¿ya? Es importante. ¿Qué técnicas nosotros podríamos utilizar en el sistema linfoide? Ya tenemos el drenaje linfático manual, tenemos a la presoterapia, que es importante para que nosotros podamos disminuir pues toda esa alteración a nivel de las conductas linfáticas. Hay también mesofármacos que ayudan mucho para el sistema linfático, ¿no? Así que también para poder mencionarlo. Otras no, pero recuerden que un buen drenaje linfático ayuda mucho para poder trabajar de la mano con otros procedimientos médicos estéticos, ¿no?, y tener mejores resultados. Ganglios linfáticos hemos visto, ya lo estábamos mencionando. ¿Por qué es importante para nosotros, señores, recordar de que tenemos conjuntos de estos ganglios linfáticos? Porque el tamaño de cada ganglio linfático puede ser variable, ya desde 0,5 hasta 1,5 o 2 centímetros. Pero si nosotros vemos de que hay excesiva un excesivo crecimiento de estos ganglios linfáticos, podemos pensar en patologías infecciosas, podemos pensar en patologías plásticas. Y si nosotros tenemos estos ganglios linfáticos muy incrementados de tamaño, no realizamos el procedimiento de drenaje linfático, ¿ya? Por favor. Por eso es que antes de tienen que examinar a sus pacientes ustedes. De ser una patología
neoplásica, ustedes pudiesen extender esta enfermedad que va a ir por el sistema linfático. ¿Ya? Entonces veamos que estos ganglios linfáticos son muy importantes. Ven acá, ¿no? Va a ser de forma de un frijol y como les decía, ¿no? 0,5, 2, 3 centímetros, 2,5 centímetros, ¿no? Cada ganglio está encerrado por una cápsula y tiene una hendidura en una de sus caras, ¿no? Entre el hilio, donde va a ser el conducto linfático y también los vasos, ¿no? Para poder nutrir y así los linfocitos puedan entrar y salir, pues, de los ganglios linfáticos, ¿no? Vean que hay órganos linfoides muy importantes, tanto va a ser la médula ósea como el timo, que son los órganos linfoides primarios, pero también hay órganos linfoides secundarios, ¿no? Que es los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfático asociado a mucosa, que es el MALT, y las placas de Peyerl. Ese tejido linfático asociado a mucosa lo vamos a encontrar en el intestino, ¿ya? También las placas de Peyer van a estar a nivel del intestino. Ustedes vean de qué es importante, ¿no? Tenemos órganos linfoides en todo el cuerpo dispersos por ahí. La estructura de un ganglio linfático, vean, les estaba diciendo que tiene un hilio que va a permitir el paso de los vasos y también del conducto, ¿no? Es muy importante, ya, porque es ahí donde se va a contener, pues, los linfocitos, tanto CD4, CD8, etcétera, linfocitos B, y bueno, y más, ya que van a ayudar, pues, a la eliminación de anoxa que van a entrar a nuestro cuerpo. Hay ganglios linfáticos regionales y acá van a ser los que ustedes tienen que examinar, pues, cuando llegues a su consulta un paciente y por ahí desea realizarse algún procedimiento que tiene que ver con el drenaje linfático. Ustedes tendrían que evaluar a su paciente a nivel cervical, eh, que tenemos cadenas ganglionares, ¿no? Supraclaviculares, cervicales, y que si estas se incrementan de tamaño, ya les dije, pues, ¿no? Vamos a sospechar en algunas que otras patologías, ¿no? Tenemos al anillo de Waldeyer, bueno, eso es como para mencionar que van a ser glándulas que se van a encontrar a nivel orofaríngeo, ¿no? Y ya tenemos otros que ustedes sí pueden examinar que van a ser las axilares, pues, ¿no? Por eso cuando un paciente presenta alguna patología de la mama, ya sea tanto benigno o maligno, el ganglio linfático centinela más cercano, que va a estar a nivel de la axila, van a ser los que se van a incrementar el tamaño, ¿no? Tenemos a los supratrocleares que se van a encontrar a nivel del codo, ya esos también es importante poder examinar. A los mediastinales, que van a ser los ganglios que se van a encontrar a nivel de los pulmones, los abdominales y los inguinales, ¿no? Estos ganglios inguinales, de igual forma, cuando tenemos algún tipo de cáncer, tanto testicular, cáncer del ano, del recto, puede darse que puedan incrementarse de tamaño, pero también podría producirse el incremento de cuando tengamos alguna patología de transmisión sexual. ¿Ya? Por eso les digo, ganglios linfáticos inflamados piensan en patología inflamatoria y también piensan en una patología neoplásica. Y a nosotros sí nos interesa saber, porque nosotros no podemos realizar algún procedimiento que pueda afectar mucho más la condición presente ya del paciente, ¿no? Así como todo, bueno, se va a verse vascularizado, ¿no? Por diferentes capilares. Va a haber correlación clínica, ya les decía, ¿no? El incremento de estos ganglios, pero cuando ya el conducto linfático se ve también obstruido y no va a haber paso ya del sistema linfoide adecuado, todas estas sustancias que se quieren excretar, podemos encontrar un linfedema. ¿Qué es el linfedema? Va a ser el incremento de tamaño de los miembros, ¿ya? Que se va a dar por la obstrucción de los vasos sanguíneos, perdón, de los vasos linfáticos. Ya, así que tener mucho cuidado. Podemos trabajar el linfedema, sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y el drenaje linfático puede ayudar mucho, ¿no? La presoterapia también. Bien, entonces, vean, esta es una imagen de los ganglios linfáticos. Les decía que es de una morfología, es una morfología en forma de frijol. Vean que tiene una corteza externa, corteza interna, va a haber una médula, ya les dije.
Es importante recordar esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros tengamos esta patología de agrandamiento de ganglios, ya que es una adenomegalia, eh, en ciertas circunstancias es necesario la biopsia de esto, ¿ya? Entonces, vean, hay vasos linfáticos también, sí, que van a llegar, pues, ¿no? La vasculatura linfática va a estar compuesto por los capilares y van a ser conductos valvulados, ¿no? Vamos a ver la configuración de dónde a dónde viajan estos vasos linfáticos para que posteriormente lleguen a la circulación sistémica. ¿A dónde van a llegar? A nivel de las venas. ¿Qué va el vena? Las cavas, ¿ya? Así que es importante. Las válvulas de los vasos linfáticos van a asegurar que la linfa fluya en forma solo unidireccional. Por eso les decía, ¿no? Si es que si hay una obstrucción del conducto linfático, vamos a tener lamentablemente se va a estancar, ya, por así decirlo, y por eso va a producir un agrandamiento del miembro, ¿no? Vean, estas son las cadenas linfáticas. Les estaba mencionando que tenemos grupos ganglionares, ya que vean las amígdalas, etcétera, pero es importante que recordemos los grupos ganglionares más grandes, que va a ser a nivel cervical, que va a ser a nivel axilar, que va a ser a nivel inguinal, ¿ya? Esos son los más superficiales y que ustedes puedan evaluar cada uno de ellos, ¿no? Pero ustedes van a ver de que cada uno tiene un recorrido importante, pues, ¿no? Todos van a tener y van a juntarse a nivel de la circulación sistémica para que puedan llegar a nivel de las venas cavas, ¿no? Todas van a llegar. Vean acá, esta es la dirección del drenaje linfático, ¿ya? Vean acá, a nivel uno van a ser, si no me equivoco por la imagen, van a ser, bueno, los ganglios axilares, a nivel 2 va a ser los ganglios inguinales, y el 3 va a ser los popliteos. Ustedes pueden ver que van a ir subiendo, pues, de los miembros inferiores, tal cual va a seguir este recorrido importante a llegar a los ganglios inguinales, ¿ya? Vean que del tercio del grupo, por así mencionar, de cadenas linfáticas o de ganglios linfáticos del, del, de la parte inferior del abdomen también van a llegar a los ganglios inguinales. Vean que de los miembros superiores de igual forma van a subir las cadenas linfáticas a el ganglio axilar. Y los de la cabeza van a viajar y van a bajar a los cervicales y van a llegar al nivel de los ganglios axilares, ¿no? ¿Por qué les estoy colocando la dirección adecuada del drenaje linfático, señores? Porque es la forma correcta en la cual ustedes pueden realizar un drenaje linfático manual. Ya, porque ustedes realizando drenaje linfático tienen que seguir esta configuración. Ustedes tienen que seguir el camino de este conducto, porque ya hemos visto que va a ser valvular, que no va a permitir de que exista bueno, una regurgitación de del contenido linfático por los vasos. Vean, es importante, acá justo hay un esquema importante de la circulación linfática, ya, como les decía, ¿no? Todos van a llegar a las venas cava, ¿no? Toda la linfa que podamos juntar, tanto sea de la cabeza, de los miembros superiores, de la parte abdominal, pulmonar, torácica, de los miembros inferiores, zonas inguinales, todas van a tener ese recorrido para poder juntarse en la circulación sistémica, pues. Vamos a encontrar las venas ácidas y hemiácidos que van a estar a nivel torácico, pero de igual forma estos llegan a la vena cava, pues, ¿no? Y de la vena cava ya llega y sigue su recorrido sistémico para poder ser eliminado por la vía urinaria. Ustedes recuerden que cuando realizan infinidad de procedimientos médicos estéticos, tienen que trabajar en conjunto con el drenaje linfático manual. ¿Ya? O si tienen algún tipo de presoterapia, bueno, para poder trabajar mucho más rápido, podrían realizarlo sin ningún problema, porque esto va a ayudar a que se pueda eliminar mucho más rápido estos desechos, ¿no? Cuando realizamos el tratamiento de la hidrolipoclasía, para mencionar, eh, tengan en cuenta de que se coloca solución salina a nivel del tejido graso, ya se realiza también posterior eh, la técnica, bueno, de la cavitación con el con el ultrasonido, pero también
implica realizar una terapia de drenaje linfático, ¿no? Porque todos estos adipocitos que nosotros queremos destruir van a pasar, pues, y se van a eliminar por el drenaje linfático para posteriormente ser eliminados por la vía urinaria. Y es importante que ustedes recuerden cada uno de estos. ¿Por qué? Miren, les pongo una situación. Si el paciente es un paciente cardíaco, ¿ya? El paciente por ahí tiene insuficiencia cardíaca. Les estoy mencionando que si ustedes realizan drenaje linfático, todo va a llegar a nivel de las venas cavas y eso va a llegar a la circulación sistémica. Entonces el paciente puede encharcarse. Si hay una insuficiencia cardíaca, tanto sea leve y bueno, hay un incremento de contenido que va a llegar al corazón, el corazón va a ser incapaz de poder trabajar con esta, ¿no? Entonces, eso es una parte de que si el paciente sea cardíaco. Pero veamos también ya por lo mencionado, si el paciente es un paciente renal, ya no va a poder eliminar adecuadamente las sustancias, ¿cierto? Porque estamos mencionando que todo lo del drenaje linfático va a ser eliminado por vía urinaria. Así que ustedes, por eso es importante que evalúen a sus pacientes, viendo bien sus antecedentes, si tienen algún tipo de comorbilidad para poder trabajar. Ya no solo ver pues ganglios linfáticos y decir, bueno, el paciente es un proceso inflamatorio, tiene algún tipo de cáncer, o por qué se le produjo, bueno, este linfedema, infinidad de circunstancias. Pero también tienen que evaluar este importante eh, el proceso renal y cardíaco. Vean, como les decía, ¿no? Este sistema linfático no posee una bomba propia que haga circular el fluido, como el corazón en el sistema cardiovascular, simplemente no la necesitamos, ¿no? Ya saben que va a entrar a los vasos y capilares y va a poseer válvulas antirretroceso por todo su recorrido y es gracias a la acción muscular, a la diferencia de presiones entre el intersticio y los vasos capilares, ¿no? Bueno, es importante que también recordemos este drenaje linfático. Bueno, parte de la clase que teníamos que terminar de anatomía. Vamos a ver, vamos a darnos un break, por favor, de unos minutos para poder presentarles unos videos que les estaba mencionando y también una parte importante que es los códigos médicos, ya que estamos viendo la parte de la anatomía. Bien, entonces es 8:21, nos damos 10 minutos para un break, por favor, y poder continuar. Listo, volvemos a la clase, vamos a continuar y ya concluir con esto. Entonces, por favor, vean, ¿por qué les estoy colocando esta clase de acá? Para mí es totalmente importante que ustedes puedan reconocer de que la anatomía en la parte estética, como en todo proceso quirúrgico, o sea, mínimamente invasivo, etcétera, es necesario, ¿ya? Por eso se ha creado este término, ¿ya? Que es un protocolo amplio para poder trabajar con sustancia de relleno, son los MD codes, ¿ya? ¿Qué son estos? Van a ser códigos, ¿ya? Que van a trabajar con un conjunto de formas, colores, números, para que sea un lenguaje universal, para que así nosotros podamos reducir la variabilidad del tratamiento entre cada uno de los profesionales que vayan a enfocarse en el trabajo de las sustancias de relleno. Esto va a mejorar las tasas de éxito, ya va a disminuir mucho la iatrogenia que podamos causar con sustancias de relleno, como ya les he comentado en la clase pasada, que va a ser desde una isquemia hasta la pérdida de la vida de la persona, ¿ya? Por lo cual nos va a ayudar a planificar mucho el tratamiento que nosotros queremos, ¿no? Esto es parte de la clase de ácido hialurónico, pero quería enfocarlo también a la parte anatómica, ya para que ustedes puedan asociarlo y que sea muy relevante la parte anatómica con la parte clínica ya del día a día, ¿no?
Estas pautas de los códigos médicos van a mejorar el desempeño ya de un médico novato y también teóricamente mejoran esa tasa de éxito de los médicos más experimentados, ¿no? Acá vamos a encontrar los componentes que les estaba mencionando. Van a ver que se va a encontrar primero una carta, ya el primer componente importante es la carta, que es el área anatómico. Ustedes ya han visto que en el rostro tenemos diferentes áreas anatómicas. Antes se hablaba por tercios, ya. Hoy en día se habla por región anatómica, ya. Y acá un ejemplo que es el CK, mm, esa es su carta, que nos va a dar a entender que es la mejilla. Hay un número que va a acompañar a esta carta, a esta región anatómica, que va a ser CK1, ¿ya? ¿Por qué? Esta región anatómica va a ser dividida en partes de, por ejemplo, CK1 va a ser el arco cigomático, CK2 va a ser la eminencia cigomática y así sucesivamente podemos tener hasta un C4, C5 en la región de la mejilla. Vamos a encontrar una ubicación del número, porque si va a, a- nos va a indicar el lado de la cara, ¿no? Si vamos a encontrar CK1R, que va a estar al lado derecho, right, o CK1L, también left, al lado izquierdo de la cara. La posición del número puede estar como un superíndice que nos va a indicar la zona superior. Ustedes saben, la mejilla no tiene zona superior ni zona inferior. Pero ¿qué son así? Los labios, ¿ya? Porque tenemos el músculo orbicular de la boca, ¿no? Vamos a encontrar que podemos tener LP, que va a ser la carta del labio, con un superíndice 1, que nos va a indicar el cuerpo del vermelho o del labio superior. Si hay un subíndice, ¿sí? Nos va a hacer pensar en el cuerpo de vermellón del labio inferior, ¿no? Entonces, vean. Y un color. El color también, como un semáforo, nos va a indicar la seguridad que nosotros podamos tener en esa región anatómica importante para poder trabajar. Ustedes saben, pues no hay colores rojo, amarillo y azul, ¿no? El rojo siempre nos va a indicar alerta, ¿no? Un área de alerta y se debe tener precaución adicional si se inyecta en sitios hasta cerca de ellos, ¿no? Rojo, recuerden, hemos visto la clase de la anatomía facial y ahí hemos podido conversar sobre la arteria facial. Esta arteria es muy importante para nosotros porque de ser el caso que nosotros produzcamos alguna iatrogenia o también alguna obstrucción importante por la anastomosis que ya hemos mencionado en la clase pasada, puede llegar a la arteria oftálmica o puede llevar al sistema del polígono de Willis y ahí producir alguna alteración, ¿no? Eso es importante. La forma, y cómo nosotros evitamos eso simplemente aspirando a la jeringa, ¿no? Vemos de que, bueno, no sale sangre, trabajamos, listo. También hay forma de cómo se va a entregar el producto, pues. Podemos nosotros colocarlo como aguja, podemos colocarlo como cánula, y dependiendo se puede colocar en forma de abanico, en forma de licuotas que van a ser como microdosis y en forma de bol. Ustedes van a encontrar literatura, ya que nos menciona que la cánula es mucho más segura que la aguja. ¿Por qué? La cánula no desgarra, la cánula solo perfora, pasa por los componentes sin producir lesión alguna, ¿no? No va a producir algún desgarro de las arterias, etcétera, o de los vasos. Es importante que nosotros recordemos estos componentes de los códigos médicos, sí, porque cada uno de estos va a ser una región anatómica. Veamos. Vean acá que vamos a encontrar los correlatos anatómicos de los médicos, ¿no? Vean acá en la parte de roja superior, que va a ser la frente. Ustedes ya cuando llevemos la parte de toxina botulínica se les va a enseñar el marcaje adecuado de estas, ya indicando a la paciente que pueda, bueno, realizar algún tipo de gesto, etcétera. Y nosotros tener cuidado porque la toxina botulínica no se utiliza en el tercio externo de la cola de la ceja, ¿no? Porque puede producir alguna ceja caída, etcétera. Y así que hay que tener mucho cuidado. Podemos utilizar sustancias de rellenos acá a nivel de las patas de gallo, podemos trabajar en las ojeras porque queremos
rellenar esta zona y evitar pues esta coloración negruzca, azulada que podríamos tener, pues, ¿no? Pero las sustancias de relleno antes se trabajaba mucho, ¿no? En la zona de las líneas, surcos nasogenianos también, pero hoy en día con estos códigos médicos todo ha variado, ¿no? Tienen que trabajarse protocolizadamente a nivel de todo el rostro, pues, ¿no? Y como ustedes pueden ver, acá cada uno de estos tiene su carta, ya les dije, ¿no? CK significa mejilla, LP labio, hay para frente, hay para mentón, hay para nariz, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros, esto es un artículo grande, de aproximadamente unas 20 hojas, es importante que lo puedan leer y recordar los códigos médicos. Hay videos también que nos enseñan eh, cómo poder trabajar, ¿no? Y bueno, vean acá, pues los correlatos anatómicos, que es importante, señores. Por eso les decía, ¿no? Acá ustedes ven los cojinetes grasos que puedan estar, pues, cerca a las arterias faciales, ¿no? Que es un riesgo para nosotros poder trabajar sobre esto. Vean que para nosotros en el rostro la arteria facial es importante, ¿no? Pero la temporal superficial no mucha, pero sí cuando podemos trabajar pues con hilos tensores. Lamentablemente cuando el profesional no calcula y trabaja el punto de inserción un poco muy alejado del rostro, ¿no? Entonces a tener cuidado pues con cada una de las ramas de la arteria facial, como ven en la imagen, ¿sí? El recorrido de la arteria facial es muy fácil de poder recordar, ¿ya? No tienen que tener tanta memoria clínica como para poder ver que la arteria facial va a pasar por el ángulo de la mandíbula y puede y va a ir subiendo hacia el ángulo dorso nasal, ¿ya? Importante. Y vean ustedes que sí, pues va a tener sus derivadas, que va a ser las labiales, la angular, la dorsal, y que si nosotros obstruimos una de estas, vamos a tener mucho daño en el paciente, ¿no? Es importante que ustedes recuerden eso. Eh, la forma de inyección de los códigos médicos va a estar indicando la administración de la inyección. Para cada código médico también hay una profundidad de inyección, ¿sí? Asociada que pueda ser subcutánea, supraperióstica. Ya hemos visto, ¿no? Según los planos anatómicos, a qué nos referimos cuando decimos subcutáneo, supraperióstico y que va a ser necesario cuando trabajemos con aguja o con cánula, ¿no? Para ir colocando el volumen requerido mínimo. El uso de agujas es preferible para inyecciones en volumen, precisas a nivel del hueso, ¿no? Y o cuando se requiere precisión y definición para tratar líneas finas en el plano subdérmico, ¿no? Se prefiere el uso de cánulas para inyecciones subcutáneas, ¿no? Y en almohadillas grasas y cuando la proximidad de esos vasos hace, bueno, nos va a hacer preocupar, ¿no? Hay algoritmos de cómo poder trabajar, miren, a nivel del ojo, a nivel de la mejilla, del mentón, etcétera. Es todo un protocolo amplio que nosotros lo vamos a ver cuando llevemos eh, ácido hialurónico y se los voy a mencionar muy adecuadamente. La verdad que uno de los desafíos más grandes hoy en día para cuando se trabaja con sustancia de relleno es planificar y estimar cuánto de volumen se puede utilizar, pues, ¿no? Para poder realizar un tratamiento. Era común que los médicos antes y las personas que realizan este procedimiento solo trabajen sobre los pliegues, pues, ¿no? Y cosa que ya no. No, o sea, ya no se tiene que trabajar solo sobre pliegues, sino en todo el rostro. Siempre es importante, a pesar de que, bueno, nos indica y nos menciona estos códigos médicos, la región anatómica, pero ustedes tienen que tener su juicio clínico, ¿no? Para poder determinar el área y el volumen donde se va a trabajar. Pero también quería mencionarles esto de acá, que es parte anatómica importante, que es la técnica de los cuatro puntos. Quizás no se vayan a confundir, esta es una técnica de los cuatro puntos, pero trabajar a nivel del tercio medio del rostro, pero también hay una técnica de los cuatro puntos, que ha sido creado por un médico argentino, si no me equivoco, ahora no recuerdo el nombre, para trabajar y hacer una rinoplastía con ácido hialurónico, pues, ¿no? Pero esto es importante, la técnica de los cuatro puntos, por favor recuerden que les mencioné que hay ligamentos de suspensión en el rostro que van a ser importantes, vean acá. Sí, van a ser esos cuatro ligamentos, por eso también se los estoy colocando para que vean la importancia de la parte anatómica, que vamos a encontrar, pues, ¿no? Puntos importantes, estratégicos, como el ligamento cigomático cutáneo,
¿sí? Que la infiltración en este punto se va a realizar profundamente, ¿no? A nivel del periósteo, para producir un doble efecto de relleno facial y puede producir alguna neocolagénesis de las fibras ligamentosas. Ligamento masentérico, la infiltración de estos dos ligamentos tan cercanos provoca un efecto tensor al compensar la debilitación y pérdida de la función. Punto de máxima proyección del pómulo, también es importante, ¿no? Y el origen del surco nasogeniano, que va a estar junto a la base de la ala nasal, ¿no? Y acá está esto que es importante, que van a ser los cuatro puntos estratégicos. Entonces, bien, eso es parte de la anatomía aplicada a la medicina estética y vean ustedes que es necesario recordar. Cuando veamos a toxina botulínica, tienen que recordar cada uno de los grupos musculares del tercio superior y el tercio medio, ya porque van a darse cuenta que son fáciles de poder trabajar, pero hay que tener en cuenta dónde se ubican cada uno de ellos, ¿no? Y la función que puede realizar estos músculos, porque nosotros vamos a pedir que el paciente haga un gesto, haga una mímica, para poder ubicar el músculo, ¿no? Ustedes ya hemos estudiado eso durante la clase pasada. Bien, entonces esto vendría a ser la clase del día de hoy. Hemos visto la parte anatómica, hemos visto la parte ya también de dermatología, ya la parte de la piel y bueno, la parte clínica asociada pues a la anatomía estética, ¿no? Por favor, ¿tuvieran alguna duda tanto de la clase pasada, de esta clase, sino para dar por finalizado el día de hoy? Todo claro, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, si ha quedado todo claro, estamos bien. Es importante que recuerden la anatomía, se lo recalco una vez más, para evitar tener iatrogenias en un futuro cuando realicemos algún tipo de tratamiento. Bien, genial. Entonces, me despido, que les vaya muy bien, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.